Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos todos los dramas, romances y secretos mejor guardados de las series que nos roban el sueño. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que honestamente creo que va a generar muchísima conversación. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres ya levanta pasiones. Pero no solo vamos a recordar los momentos dulces de su romance en pantalla y fuera de ella, sino que vamos a analizar un poco más a fondo lo que está pasando ahora. ¿Qué hay de ese reencuentro que ha incendiado las redes sociales? ¿Es todo miel sobre hojuelas o hay una guerra de egos latente? Y para añadirle un poquito más de picante al asunto, vamos a hablar de la sombra de Hakan Sabank, el actual novio de Hande. ¿Hay tensión? ¿Hay competencia? Vamos a descubrirlo juntos. Además, indagaremos en el impacto de este triángulo amoroso en sus respectivas carreras y en la percepción pública. ¿Cómo manejan la fama y las expectativas? ¿Y qué papel juega el entorno mediático en todo este drama? Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis y chismecitos sabrosos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos obviamente por la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande, y que hizo que todo el mundo suspirara con su química, **Sencalcapm **, en español, llama a mi agente. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero gracias a una beca. Pero, oh sorpresa, Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo, le cancela la beca. El destino, caprichoso como él solo, los une a través de un contrato. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarle a recuperar a su ex, a cambio de que él le devuelva la beca. Qué cliché, pero que bien funciona. El género es claro, comedia romántica. Pero Sencalcapm tiene algo especial. No es solo la trama, que ya de por sí es atractiva, sino la química innegable entre Hande y Kerem. Esa chispa, esa conexión palpable traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Y es que a pesar de la frialdad inicial de Serkan, la personalidad arrolladora de Eda logra derribar sus muros, mostrándonos a un hombre vulnerable y enamorado. La serie es relevante para el tema del vídeo porque fue el escenario donde nació su romance, el punto de partida de todo lo que vamos a analizar. Piensen en todas esas escenas llenas de miradas cómplices, de roces accidentales, de momentos incómodos que inevitablemente llevaron a algo más. La magia del cine, señores. Un dato interesante sobre la serie es que al principio, las críticas no fueron del todo favorables. Algunos consideraban que la trama era demasiado cliché y que los personajes eran estereotipos. Los críticos más ácidos la llamaban la típica comedia romántica sin alma. Sin embargo, la química entre Hande y Kerem, sumada a una buena dosis de humor y situaciones enternecedoras, logró conquistar al público, convirtiéndose Sencalcapm en un fenómeno global. La serie se vendió a más de 85 países, consolidando la fama internacional de ambos actores. Países tan diversos como España, Italia, Brasil y Argentina cayeron rendidos ante los encantos de Eda y Serkan. Además, durante el rodaje los rumores sobre su romance eran constantes, alimentando aún más el interés del público. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Y vaya que la encontraron. Ahora hablemos un poco de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fuera de la pantalla. Confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje romántico a Maldivas. ¡Qué lugar más idílico para gritarle al mundo su amor! Las fotos que compartieron en redes sociales hicieron que sus fans enloquecieran. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Sus muestras de afecto eran constantes, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se les veía felices y enamorados. Los veíamos en alfombras rojas, en eventos benéficos, en viajes por el mundo. Eran la pareja perfecta. Sin embargo, la burbuja de amor explotó a principios de 2022. La noticia de su ruptura sorprendió a todos y, como suele suceder,
las especulaciones sobre los motivos no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas, otros a la presión mediática y otros, incluso, a una tercera persona en discordia. Se hablaba de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Los rumores corrían como pólvora en las redes sociales. Ninguno de los dos actores se pronunció al respecto, manteniendo un silencio que solo alimentó los rumores. Un silencio estratégico, quizás, para no dañar aún más sus carreras. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Hande y Kerem se reencontraron en un evento. Las fotos y vídeos del reencuentro se viralizaron rápidamente, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Se les vio conversando amigablemente, riendo y compartiendo momentos juntos. ¿Significa esto que han retomado su relación? ¿O simplemente son buenos amigos? La respuesta, por supuesto, solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos analizar es la dinámica que se percibe en esas imágenes. Un análisis exhaustivo de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra intercambiada. Somos expertos en leer entre líneas. Se puede apreciar una cierta tensión en el ambiente. Si bien ambos se muestran cordiales y sonrientes, hay algo en sus miradas, en sus gestos, que sugiere que la relación no es tan sencilla como aparenta. Podríamos hablar de una posible guerra de egos. Ambos son actores exitosos, con una gran trayectoria y una legión de fans que los adoran. Es posible que después de la ruptura haya surgido una cierta competencia entre ellos, una necesidad de demostrar quién ha tenido más éxito o quién ha logrado superar mejor la separación. No es algo necesariamente negativo, pero sí podría generar cierta tensión en sus interacciones. Una competencia sana, quizás, pero competencia al fin y al cabo. Y aquí es donde entra en escena Hakan Sabank, el actual novio de Hande Erçel. Para aquellos que no lo conozcan, Hakan es un empresario turco, perteneciente a una de las familias más influyentes y adineradas del país. Un nombre que resuena en el mundo de los negocios y del jet set internacional. Su relación con Hande comenzó a principios de 2023 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más fotografiadas y comentadas de la prensa rosa turca. Viajes de lujo, cenas exclusivas, eventos de alta sociedad. Una vida de ensueño. La presencia de Hakan Sabank añade un elemento interesante a la ecuación. ¿Cómo se siente Kerem al ver a Hande con otra persona, especialmente con alguien tan poderoso e influyente? ¿Existe algún tipo de rivalidad entre ellos? ¿Se siente intimidado por el poderío económico de Sabank? Es difícil saberlo con certeza, ya que no hay información oficial al respecto. Sin embargo, algunos medios turcos han especulado sobre la posible incomodidad de Kerem ante esta situación. Se dice que no le agradó la rapidez con la que Hande rehizo su vida sentimental, y que le resulta difícil verla con otra persona. Los tabloides turcos han publicado artículos llenos de insinuaciones, de fuentes anónimas, de especulaciones sin confirmar. El pan de cada día de la prensa del corazón. Pero a ver, seamos honestos, todo esto son especulaciones. No podemos afirmar con certeza lo que está pasando en la mente de Kerem, Hande o Hakan. Lo que sí podemos afirmar es que el reencuentro entre Kerem y Hande ha reavivado la llama de la esperanza para muchos de sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aunque la posibilidad de una reconciliación parece remota, nunca hay que decir nunca en el mundo del espectáculo. Los finales felices existen, aunque a veces tarden en llegar. Dejando de lado el drama personal, quiero hablarles brevemente de otros proyectos en los que han estado involucrados tanto Hande como Kerem. Hande, después de Senkalkapm, protagonizó la serie Bambaşka Biri, un drama psicológico donde interpreta a una fiscal que investiga un asesinato. Un papel mucho más serio y complejo que el de Eda YLDZ. La serie ha tenido buena acogida y ha permitido a Hande mostrar una faceta diferente como actriz. Ha demostrado que no es solo una cara bonita, sino que tiene talento y capacidad para interpretar personajes más profundos. Kerem, por su parte, protagonizó la serie Yaşamayanlar, una producción de Netflix donde interpreta a un vampiro. Una apuesta arriesgada que no terminó de cuajar. La serie, aunque no tuvo tanto éxito como Senkalkapm, le permitió a Kerem explorar un género diferente y consolidar su imagen como un actor versátil. También ha estado involucrado en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir su carrera más allá de Turquía. Se rumorea que está trabajando en una producción de Hollywood, así que estén atentos.
Ahora, cambiemos un poco de tema, pero manteniéndonos en el mundo de las series turcas y las relaciones complejas. Quiero mencionar brevemente Aşk Memnu una de las series más icónicas de la televisión turca. Esta serie, estrenada en 2008, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mayor y viudo, para escapar de su madre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, y se enamoran perdidamente. Un triángulo amoroso que lo cambió todo. Aşk Memnu es un drama romántico con tintes de thriller psicológico. La serie explora temas como la pasión, la infidelidad, la ambición y la culpa. Es relevante para el tema del vídeo porque muestra cómo las relaciones prohibidas y las tensiones familiares pueden generar consecuencias devastadoras. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de América Latina, y es considerada un clásico de la televisión turca. Un dato interesante es que la serie está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La historia ha sido adaptada en varias ocasiones, pero la versión de 2008 es la más popular y recordada. Una historia atemporal que sigue cautivando a generaciones. Volviendo a Kerem y Hande, lo que está claro es que su relación, pasada y presente, sigue generando un enorme interés. Son dos figuras mediáticas muy importantes, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. El reencuentro, la sombra de Hakan Sabank, la posible guerra de egos, todo esto alimenta la curiosidad del público y mantiene viva la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. Su romance se convirtió en un fenómeno cultural, una historia que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo. En resumen, hoy hemos analizado el reencuentro explosivo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la posible guerra de egos que podría estar latente entre ellos y la influencia de la presencia de Hakan Sabank en la ecuación. Hemos recordado la serie que los catapultó a la fama, Senkalkapm, y hemos mencionado brevemente la icónica Aşk Memnu. Hemos especulado, hemos analizado y sobre todo nos hemos divertido. Hemos repasado sus carreras, sus amores, sus dramas y sus éxitos. Un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Hay tensión real entre ellos? ¿Qué les parece la relación de Hande con Hakan Sabank? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más chismes y exclusivas. Hasta la próxima.